¿Quieres mejorar tus fotos? ¿Crees que lo que estás haciendo podría mejorarse o podría ser mejor o más espectacular? Te voy a dar unos cuantos consejos para que consigas que esas imágenes que realizas sean más satisfactorias. Lo primero que te aconsejo antes de pulsar el botón es tener una idea, un fin, un por qué estar haciendo esa fotografía, qué te ha llamado la atención o qué idea tenías para poder transmitir. Cuando eso lo tenemos definido, podemos intentar analizar y pensar qué es lo que va a transmitir mejor esa imagen, cómo conseguimos que la imagen llegue de mejor forma o de forma más espectacular. Y ahí es donde tenemos que pensar qué y cómo queremos transmitir ese sentimiento, esa idea, esa comunicación que queremos tener con el observador de la imagen. Cuando la idea surge en el momento y tienes que coger el teléfono o la cámara que tienes a mano y realizar la fotografía, no tienes mucho tiempo para pensar y reflexionar. Pero cuando la idea la tenemos tiempo antes de hacer la fotografía, sí que puede ser que tengamos ese tiempo de reflexión, de pensar, de crear esa imagen. Evidentemente, nunca será lo mismo si la fotografía es tipo periodística o reportaje o si es una fotografía que vamos a montar, vamos a crear, vamos a buscar. En el caso de un reportaje, lo que tenemos que hacer es improvisar sobre la marcha e ir pensando rápidamente cómo obtener de la forma más efectiva posible el resultado que estamos buscando transmitir. Y ahí también podemos aplicar una serie de consejos que ahora te voy a dar. Pero en el caso de que sea una fotografía tipo publicitaria o de estudio, es un tipo de fotografía que la construimos, por lo tanto tenemos tiempo de plantearla y pensar cómo obtener esa imagen. Sobre todo en este segundo caso, podemos buscar ideas antes de realizar la sesión. Estas ideas las podemos buscar en Pinterest, Instagram, redes sociales en general, o podemos ir a buscar directamente fotógrafos o webs que ya hayan trabajado ese tema previamente. Esto puede ser interesante siempre y cuando no sea una copia directa, simplemente una inspiración. Poder ver cómo otros han abordado esa problemática o esa situación puede ser muy interesante porque nos puede abrir ideas o dar ideas nuevas para hacer ese tipo de fotografía de una forma distinta del que nos habíamos planteado, siempre y cuando no hagamos una fotocopia de esa imagen. Pero esto también puede ser limitante porque podemos ver una serie de ideas y nosotros no creamos o no tenemos una nueva idea para hacer algo diferente, con lo cual podemos tener facilidad a copiar algo que ya existe. Así que ahora vamos a por ideas generales que nos pueden servir en cualquier situación. Una vez has pensado la foto directa que se te ocurre, puedes hacerla directamente, sobre todo si estás haciendo reportaje, no sea que esa ocasión cambie o esa circunstancia y ya esa foto no se pueda dar. Pero una vez tienes hecha la fotografía de compromiso, vamos a buscar una fotografía diferente. Para ello podemos cambiar el ángulo desde el cual vamos a realizar la fotografía. Podemos modificar el punto de vista y no es lo mismo a veces hacer la fotografía desde el lado derecho, desde el izquierdo, desde un punto intermedio entre delante y atrás, desde abajo y arriba. Estos puntos de vista nos pueden dar unas opciones muy distintas y una forma de ver el concepto distinto. Incluso podemos acercarnos mucho más al motivo, alejarnos mucho al motivo y buscar cómo transmitimos ese sentimiento, ese concepto. Si ganamos intensidad al acercarnos, perspectiva al alejarnos y conseguimos más ambientación, con lo cual también podemos tener en cuenta si nos interesa una gran profundidad de campo o una poca profundidad de campo. Ahora sí es cierto que hay una tendencia a conseguir que las fotografías tengan una mínima profundidad de campo, fondos súper desenfocados, porque esto da la sensación más cinemática, más pro, más de que es una cámara hiper mega profesional, pero estas imágenes que tenemos el fondo muy desenfocado son muy interesantes a nivel conceptual cuando el fondo distrae, pero pueden ser unas fotografías que nos pierdan la perspectiva o el entorno, que pueden ser muy importantes en algunas fotografías para situar el motivo en su entorno. Todo esto puede dar una argumentación interesante hacia un lado o hacia otro, dependiendo de la fotografía, con lo cual podemos igualmente hacer la misma imagen con una gran profundidad de campo y con una mínima profundidad de campo y ver qué es lo que es más interesante para esa fotografía en concreto. Aquí también podemos tener en cuenta qué objetivo estamos usando. Da igual que estés usando un objetivo zoom o que tengas objetivos fijos o fijos y zooms. El concepto es que si estamos usando un objetivo muy gran angular porque estamos cogiendo mucha ambientación para hacer un reportaje, a lo mejor nos puede interesar usar un objetivo después muy teleobjetivo para sacar un primerísimo primer plano de las manos de un modelo, de una pieza, de cualquier detalle
detalle importante de ese concepto. Es posible que en la narrativa la fotografía con angular sea importante, pero es posible que la fotografía más impactante pueda ser un primer plano o un primerísimo primer plano o un plano de detalle, con lo cual podemos probar objetivos gran angular, angular, normal, teleobjetivo, incluso objetivos macro. A lo mejor estás pensando, si voy a hacer una fotografía de un local de jazz donde tocan en directo, un objetivo macro no me va a aportar absolutamente nada. Voy a usar objetivos angulares para coger la ambientación del local. Puede ser interesante, pero a lo mejor la foto más impactante que puedes llegar a conseguir es una foto de un primerísimo primer plano de la boca del cantante o de la cantante con el micrófono, cogiendo, por ejemplo, una perspectiva vertical de la boca acercándose al micrófono, un trocito del micrófono y una luz de color que tenemos en el fondo a contraluz. Pues eso puede ser una fotografía de un gran impacto o de una parte de un instrumento musical, de ya sea una guitarra, un saxo, la batería, lo que sea. Y en esa fotografía perdemos ese contexto general, pero lo que estamos respirando es música en directo. Bien, pues también nos puede servir. ¿Es mejor una, es mejor la otra? Pues dependerá de la habilidad que tengamos, de la suerte que tengamos cuando nos encontremos con esa situación, si nos podemos acercar lo suficiente, etcétera. Pero incluso de la opinión de quien reciba la imagen, ya sea el cliente o las redes sociales, etcétera. Otra opción muy interesante es jugar con la luz. Si nosotros estamos en el estudio, nosotros podemos iluminar la escena como queramos. Si normalmente tenemos un esquema de iluminación estándar que solemos usar, sí que podemos hacer ese esquema y hacer la foto estándar, pero después podemos jugar con las luces para buscar iluminaciones distintas, donde resaltemos otras partes del protagonista. Pero no solo se trata de la luz que nosotros podemos trabajar. En el caso del club de jazz, o incluso estás de vacaciones en un zoco con unas luces ambientales más o menos definidas, pero puedes tener unas luces más intensas que otras y puedes jugar para iluminar correctamente las altas luces, consiguiendo que las luces de ambientación nos den una ambientación más tenue, más suave, más oscura, y juguemos un poco más con los claroscuros. Entonces, simplemente acercándonos y exponiendo a las altas luces, tendremos una imagen, una iluminación completamente distinta. También podemos cambiar nuestra posición buscando que la luz sea frontal, sea lateral, respecto a lo que estamos fotografiando, ya sea una ambientación o sea un objeto o persona. Otro concepto es si el motivo lo podemos cambiar de situación o de posición, podemos buscar una situación, un fondo diferente o una zona que le dé una luz distinta, con lo cual la misma imagen va a dar un resultado completamente diferente. Hay circunstancias en las que nosotros simplemente somos observadores de la escena con una cámara y captamos esa instantánea. En ese caso, nosotros no podemos modificar la posición del motivo. Pero en otros casos sí que podemos interactuar, ya sea con la persona o el objeto que vamos a fotografiar, ya sea de forma social, hablando con la persona, o ya sea porque es alguien que estamos fotografiando porque es amigo nuestro, viene con nosotros de viaje, etc. Y ahí sí que le podemos indicar, colócate aquí, colócate de esta forma, ponte en esta postura, o el objeto lo coloco en la posición que me interesa. Y si aún te queda tiempo para continuar jugando con la escena, puedes jugar con las reglas de composición. Puedes buscar la regla de los tercios, puedes buscar diagonales, formas con eses, objetos que tengan más iluminación o menos, y jugar en la composición, en la posición de la escena donde los tenemos colocados, o incluso a nivel de color donde nos interesa porque tienen más fuerza o tienen una relación con el motivo principal porque están compartiendo el mismo color, el color contrario, etc. En conclusión, juega con la foto, busca la foto. Si ya hemos hecho la foto de compromiso que queremos hacer inicialmente, sigue barajando nuevas posibilidades y continúa trabajando esa fotografía. Y como ejercicio, un detalle más. Cuando no vayas con cámara o no vayas con la intención de hacer una fotografía, piensa como si fueras a hacer la fotografía. Busca en tu escena, ahí donde estás, y mira qué es fotografiable, qué puede tener interés. Dentro de esa supuesta imagen que estás viendo, ¿cuál es el motivo principal? ¿Qué te sobra? ¿Cómo lo pondrías? ¿Cómo harías la composición? ¿Dónde viene la luz? ¿Cómo podrías mejorar esa fotografía? Si te mueves un poco a la derecha, un poco a la izquierda, te acercas más, te alejas, incluyes esto en el encuadre. Todos estos valores, practicándolos, aunque no estemos haciendo una fotografía, nos van a ser tremendamente útiles para ejercitar no nuestra cámara, sino nuestra cabeza, para pensar cómo vamos a hacer la fotografía. Y es tan importante dominar la cámara y hacer clic como pensar qué vamos a obtener y cómo lo podemos mejorar.
porque todo eso lo que conseguimos es que el cerebro se vaya acostumbrando y pensemos de forma automática cuando vamos a hacer una fotografía cómo podemos conseguir una mejor foto. Nos vemos en próximos vídeos.